La Segunda Guerra Mundial era en verdad una guerra mundial. Países en cada parte del mundo eran involucrados en el conflicto. Los más famosos incluso Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, etc. Pero no son los únicos a pelear en la guerra. Yo me llamo Brian Bodley y hoy hablaremos sobre el Escuadrón Área de Pelea 201 o los Águilas Aztecas. Después de la Revolución Mexicana, México no quería mucho más guerra, especialmente con países externos. Esta actitud duró durante la empieza de la Segunda Guerra Mundial porque al principio México no tenía mucha razón ni interés en el conflicto. Pero eso cambió en mayo de 1942. Dos barcos petroleros mexicanos fueron destruidos por Alemania en el 13 de mayo y el 20 de mayo. Y en México no recibió ninguna explicación ni una contesta a sus preguntas del gobierno alemán. Muchos en el gobierno mexicano temaron que un ataque o invasión por Alemania o Japón pudiera surgir. Para ese momento de 1942, en el cual el conflicto parecía algo muy cercano al territorio mexicano, la guerra en Europa y Asia estaba en su punto crítico. La población tuvo en mente la posibilidad de un ataque. Además, los medios mostraban esas intenciones de participar en la guerra, como lo hicieron los otros países. El presidente Manuel Ávila Camacho sabía que México necesitaba responder pronto, y también sabía que solamente las naciones involucradas en la guerra tendrían buena parte del nuevo orden mundial. Así que el 22 de mayo de 1942, México declaró la guerra contra las potencias del eje. Sin embargo, México no estaba preparado para la guerra. Su ejército tenía equipaje, capacitación y estructura antigua y necesitaría demasiado tiempo para organizar y entrenar. Entonces, el gobierno firmó un acuerdo de participación con los Estados Unidos. México organizaría escuadrones aéreos y los enviaría a los Estados Unidos para recibir aviones y capacitación antes de salir para la guerra. El primer y único escuadrón que participó en la guerra, Escuadrón Área de Pelea 201, recibió el nombre Los Águilas Aztecas y preparó para servir en el Pacífico. Esta decisión viniera de la situación actual. Aunque Alemania les había atacado, por este punto en la guerra, Alemania ha perdido mayor control del Atlántico, mientras Japón ha expandido bastante en el Pacífico para manejar los costos de los Estados Unidos y México. Así que la necesidad de encontrar personas para juntarse al escuadrón era urgente. Por otra parte, el gobierno no quiso hacer servicio obligatorio, así que encontraron otra solución. Como forma de oportunidad y para no obligar a ningún miembro de la Fuerza Aérea a pelear en la guerra, se lanzó una campaña de reclutamiento en la cual se aclaró que todos los hombres que se alistaron fueron voluntarios para formar parte del grupo expedicionario. Claro que la mayoría de ellos buscaba obtener experiencia en combate y participar de forma activa en representación del país. El grupo tenía 330 hombres al fin y 30 de ellos fueron pilotos. En los Estados Unidos recibieron sus aviones, los Republic P-47 Thunderbolts, que se llamaban los Jarros. No eran los aviones más nuevos, pero eran muy poderosos. Con 8 ametralladores de calibre .5, la capacidad de llevar una carga de bombas de casi 2.500 libras y bastante blindaje para el avión a pesar en total hasta 8 toneladas. El P-47 era difícil a mantener y volar, pero pudo hacer, cumplir y sobrevivir las misiones más peligrosas del Pacífico. Durante su capacitación en los Estados Unidos, el escuadrón no solo necesitaba aprender a navegar y mantener sus aviones, pero también cómo vivir con los estadounidenses que no hablaban su idioma ni entendieron su cultura. El escuadrón decidió mostrar por acción su valor y coraje, en vez de discutir las opiniones de los estadounidenses. Ellos tomaron el carácter
carácter de Panchito Pistolas, de la película The Three Caballeros, como su mascota. Invitaron las 3 rayas de la bandera mexicana sobre la cola de sus aviones. El escuadrón llegó a las Filipinas el 30 de abril de 1945. Los Águilas Aztecas por primera vez se encontraron en combate el 3 de junio, trayendo apoyo aéreo a los soldados peleando en el Valle de Cagayán. Era una misión muy exitosa y el escuadrón rápidamente llegó a ser un escuadrón favorecido por el general estadounidense Douglas MacArthur. El escuadrón hizo más misiones de transporte, protección de naves contra los pilotos kamikaze y bombardeando las posiciones japonesas en las Filipinas y Taiwán. Nuestros pilotos durante sus operaciones cumplían misiones que otros escuadrones no aceptaban, por la cantidad de riesgos, la fuerte concentración de piezas de artillería antiaérea. De este modo, hay un profundo agradecimiento por parte de tropas filipinas, estadounidenses y australianas al tener apoyo aéreo cuando nadie más se lo quería dar. Nuestros pilotos desplegaron un gran profesionalismo y valor que nos debe hacerse sentir muy orgullosos a todos los mexicanos. El escuadrón tenía poco menos que 2.000 horas de vuelo y alrededor 795 fueron en combate activo, bajas japonesas estimados alrededor 30.000 y premios de 3 naciones, las Filipinas, los Estados Unidos y México. Hicieron 96 misiones en total. Tristemente, murieron 5 pilotos en el proceso: Capitán Pablo Luis Rivas, Teniente José Espinosa Fuentes, Teniente Héctor Espinosa Galván, Subteniente Fausto Vega Santander y Subteniente Mario Fernando López Portillo. Cuando la guerra se acabó, el escuadrón ayudó a terminar la resistencia de los guerrilleros japoneses en las montañas de Luzón y regresó a México en medio de grandes celebraciones y un desfile militar. ¿Por qué es importante hoy en día el servicio de esos hombres durante la Segunda Guerra Mundial? Primero, su servicio preparó el camino por un cambio positivo en las relaciones oficiales de México y los Estados Unidos. Los soldados estadounidenses y mexicanos llegaron a ser amigos firmes, y la discriminación que era común en ese tiempo perdió parte de su influencia. Las buenas relaciones y firme alianza que tenemos hoy en día con México están fundadas en gran parte sobre las experiencias y cambios sociales que empezaron con ese escuadrón. En las palabras de Lorenzo Mayer, un historiador, el gobierno mexicano realmente arregla sus problemas fundamentales con Estados Unidos, y los problemas con Estados Unidos son los problemas fundamentales con el mundo externo. El servicio se transformó, segundamente, las fuerzas militares de México. El gobierno de México aprendió mucho de los estadounidenses sobre cómo organizar sus fuerzas armadas, y 5 de los pilotos llegarían al mando de general en las Fuerzas Aéreas de México. Tercero, era la introducción de México al mundo internacional moderno y ayudó a cambiar la imagen común de un país de granjeros revolucionarios. Ahora, México era un país digno de respeto por su participación con los aliados durante la guerra. En las palabras de Pablo Serrano, otro historiador, yo creo que México adquirió un prestigio como un país al participar en ese momento de conflagración. Cuarto, era una victoria por el hombre común en México. Algunos de los pilotos eran de alta clase, pero algunos de los pilotos y muchos de los mecánicos, médicos y el resto de los 300 miembros fueron hombres comunes que por un momento rompió las normas sociales de México. Aunque sus historias no son muy famosos hoy en día, ellos tomaron un paso importante contra las estrictas normas de clase y también hicieron algo maravilloso y necesario para el mundo. En las palabras de los sobrevivientes: Yo soy una persona que cumplió con su deber. Cumplí con un deber, eso es. Me ordenaron hacerlo, lo hice y regresé. Nosotros realmente no íbamos con el objeto de ser héroes. Nosotros íbamos con el objeto de cumplir nuestro trabajo, defender
a nuestro país. Esta es la historia del Escuadrón Área de Pelea 201 o los Águilas Aztecas.